Hola amigas y amigos de México Unido, esta organización de la ciudadanía para la ciudadanía. Pues bien, hoy estamos en un momento muy crítico para la República, para nuestra democracia, en donde se está a punto de cambiar el régimen, un régimen democrático a un régimen autoritario. Y todo gracias a que los tentáculos de López Obrador han llegado hasta esos organismos que garantizaban nuestra vida democrática y sobre todo que con toda esa mayoría que les está otorgando el INE, lograr eliminar al último poder, el poder judicial, que equilibra la fuerza del Estado y sobre todo que nos ayuda a tener una república. Pues bien, si les parece, comenzamos para empezarnos a enterar y sepamos que tenemos que unirnos para dar la batalla por nuestro país. Comenzamos. Viernes negro para la democracia en México. Como ya se anticipaba, el viernes 23 de agosto, algunos consejeros del INE con graves conflictos de interés, pues muchos tienen familiares en Morena, dieron la estocada final a la democracia y regalaron a Morena la sobrerepresentación de curules en el Congreso. La ilegal sobrerepresentación es un enorme fraude postelectoral y un atentado a la Constitución mexicana. Terminarán así de manchar la elección del 2 de junio y acabarán destruyendo la credibilidad que había alcanzado el INE. En las postrimerías de su autocrático mandato, López Obrador deja en 5 semanas la presidencia y coloca al país en un grave riesgo de retroceso democrático con la sobrerepresentación. Requeriría con urgencia a alguien que lo llamara a la sensatez. Pero desgraciadamente, a pesar de tener infinidad de siervos, ninguno de estos se atrevería a hacerle la más mínima observación. Han sido cuidadosamente seleccionados por él mismo, anteponiendo características muy claras: obediencia ciega, complicidad a toda prueba, así como mediocridad y abyección totales, entre las más destacadas. Nadie le dirá, por consiguiente, que está por cometer un garrafal error que no solo le acarreará costos enormes al país, sino que dejará un escenario complicado y hasta crítico a su sucesora, que está feliz obedeciéndolo. Pero las repercusiones serán para los millones de mexicanos que verán destruido su futuro. Por supuesto que estamos hablando de la sobrerepresentación fraudulenta y artificial que el INE otorgó el viernes pasado a Morena, dándole el 75% del Congreso cuando solo ganaron el 55% de los votos, eliminando y dejándonos en un 25% a la ciudadanía que le dimos la preferencia a la oposición. Cuando ganamos un 45%, solamente nos vamos a ser representados con el 25% de los diputados. Esto, por supuesto, que es un fraude, no solo a la Constitución, sino a las y los ciudadanos. Pero esto, lo grave de todo esto, es que pueden hacer cambios a la Constitución sin ningún contrapeso, dejando caer la guillotina del autoritarismo sobre la democracia mexicana. Por lo que es necesario evidenciar a los traidores de la democracia, los consejeros del INE que avalaron la sobrerepresentación de Morena, quienes, como decía, tienen fuertes conflictos de interés porque tienen parientes en Morena, pues en ellos pesará la muerte de la democracia y la república. Ellos son la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, Norma de la Cruz, Arturo Castillo, Oki Espada, Carla Humphrey, Rita Bell, Dania Rabel y Jorge Montaño. Y los consejeros electorales que cumplieron e hicieron respetar y se apegaron a la Constitución, votaron contra la ilegal sobrerepresentación, muy bien por ellos, y sus nombres quedarán grabados en la historia de la defensa por la democracia en nuestro país. Ellos son Jaime Rivera, Claudia Zavala, Martín Faz y Dania Paola Rabel. Es necesario que esto se sepa y aunque esta sentencia no es definitiva porque todavía falta que pase al Tribunal Electoral de la Federación, pues sabemos perfectamente cómo están las cosas ahí, también con una terrible abyección a favor de Morena. No hay imparcialidad, no hay respeto por la ley y es por eso que sabemos que esta sobrerepresentación desgraciadamente va violando todos los principios electorales, violando la pluralidad y sobre todo el voto de las y los mexicanos que no votamos por ellos. Seguiremos pendientes y sobre todo tenemos que salir a defender nuestro voto.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó los resultados oficiales de las elecciones del 28 de julio, que, ¿qué creen? Dieron la victoria nada más y nada menos que a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país, porque todavía ni siquiera han sido capaces de mostrar las actas en donde se supone que ellos ganaron. La intervención del máximo tribunal que fue solicitada por Maduro ha sido cuestionada por observadores locales y extranjeros que dudan de la independencia del organismo. Morena no ha perdido el tiempo, por supuesto que no. Se han dedicado a organizar foros en los diferentes estados para ir a engañar a la gente, para decirles que la reforma judicial es lo que necesita el país porque todos los jueces y magistrados son corruptos. Esta es una gran mentira, una gran falacia con la que pretenden conseguir su objetivo y sobre todo en lograr la simpatía de la gente a favor de este terrible daño que le van a hacer a México. Pues bien, en uno de esos foros le gritaron a la ministra Loreta Ortiz que no fuera mentirosa, que lo que estaba diciendo le correspondía a la fiscalía. Y bueno, también le recordaron que ella es licenciada, ella lo debería de saber. Una joven abogada, Mildred Berrón, fue quien levantó la voz y la puso en su lugar. Si crees que miento, pues no votes por mí, así le respondió cínicamente esta ministra. La ministra Loreta Ortiz enfrentó reclamos durante el foro sobre la reforma judicial organizado por Morena en Yucatán. Al acusar que la justicia en México es tardada y mencionar que tiene casos con retraso, generó una fuerte molestia entre los asistentes. Algunos le gritaron que el problema de los retrasos en la justicia es responsabilidad de las fiscalías, y tenían razón, y no de tribunales, señalando que la ministra estaba desviando el tema a favor de Morena y del presidente. Visiblemente molesta, Ortiz defendió su postura y su trayectoria de más de 4 décadas como profesor en Derecho y les respondió, si creen que miento, pues no voten por mí. La tensión fue evidente y el intercambio reflejó las crecientes críticas hacia la reforma judicial en discusión. El poder ejecutivo es quien usted representa, no el poder judicial de la federación. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentirlo. Es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y nos vengan a mentir a la cara. Me duele. Es una pena. ¿Cómo nos mienten, señor? Sus asuntos estaban en la fiscalía, no en un juzgado de distrito, no en una sala de la Suprema Corte, por Dios. Un asunto de la fiscalía no escala eso. Miren, estoy hablando sobre por qué nos miente. ¿Por qué nos miente, señora ministra? Me duele. Yo defiendo el país, defiendo la democracia y usted, por lo visto, solo defiende al presidente. Solo viene a elogiarlo, a mentirnos, como lo hace toda la cuarta transformación. ¿Transformación de dónde? Están destruyendo el país. Están destruyendo la democracia. Están destruyendo la independencia judicial. Están acabando sueños de muchísimos jóvenes como yo que sí queremos ayudar, que sí nos importa la gente. Por supuesto que tienen toda la razón las personas que los critican, porque saben perfectamente que esto es un galimatías, que esto es un esfuerzo por destruir al Poder Judicial, el único contrapeso que tiene López Obrador, que por supuesto sabemos que va a seguir gobernando, que va a seguir atrás, pero totalmente mandando sobre Claudia Sheinbaum. Algunos analistas coinciden que la premura de López Obrador por despedazar el Poder Judicial es para protegerse, porque saben que viene juicios desde Estados Unidos, ahora con lo del Mayo, y él necesita no tener contrapesos. Él necesita un poder judicial a modo para que lo protejan, para que le den amparos, no solo a él, a sus hijos, ante este arsenal de evidencia de las relaciones que tiene con el narco y con el crimen organizado. Pues ya veremos. Jueces y magistrados y personal a su cargo se sumaron al paro nacional del Poder Judicial Federal. Se trata de 1.604 juzgadores que paralizaron sus actividades jurisdiccionales. De esta manera, son más de 50.000 trabajadores del sistema de justicia en protesta ante la reforma impulsada por López Obrador. La jueza
Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, inició su mensaje a las 11:54 de la noche del martes, en el cual aseguró que esperaron hasta el último momento en espera de una llamada del Poder Legislativo para responder a la convocatoria de diálogo, la cual nunca llegó. Justamente está en riesgo la democracia del país, justo están estos principios tan fundamentales y lo menos que esperamos era una reflexión de los legisladores que tienen un dictamen en las manos y que saben que es totalmente aberrante para los derechos de los trabajadores, pero también para los derechos del país entero. Así lo afirmó la abogada. Y por toda respuesta, el gobierno federal solicitó suspender el salario a los trabajadores del Poder Judicial que están en paro contra la reforma de López Obrador y fue más allá al solicitar que se considere la destitución de quienes se mantengan en paro. A través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura Federal dejar de pagar a sus trabajadores en paro. Se argumenta que el Consejo de la Judicatura Federal incurrió en irregularidades al emitir la circular en la que dio a conocer el paro, toda vez que la competencia no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Advierte también que aunque la decisión de unirse al paro fue tomada en sesión extraordinaria del Pleno, no se mencionó el quórum ni votación de los consejeros integrantes. Cualquier pretexto es bueno para considerar ilegítima el paro que legítimamente están haciendo los trabajadores en defensa de sus derechos. Por otra parte, se acusa a la Judicatura Federal de incumplir con su responsabilidad de conminar a los servidores públicos sindicalizados, trabajadores de confianza y a titulares de órganos jurisdiccionales a no generar perjuicio grave a la sociedad con la suspensión indefinida de sus actividades. De esta forma, la petición de la Secretaría de Hacienda recuerda que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sostiene que la Consejería Jurídica de la Federación está obligada a pagar las remuneraciones de sus empleados siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones. Sostiene que el paro de labores no se realizó conforme a la ley, por lo que sus participantes incurren en la inasistencia injustificada, lo que los exentaría de recibir el pago de su sueldo. Ellos argumentan que el Consejo de la Judicatura Federal tiene la obligación de conminar a los servidores públicos, inclusive a los titulares de órganos jurisdiccionales, a que no interrumpan las actividades de los órganos a su cargo y señalan que la libre manifestación de las ideas contra cualquier tema relacionado en específico con el avance de la reforma al Poder Judicial llevado a cabo en un poder del Estado diverso no constituye causa justificada para la suspensión del servicio de impartición de justicia. Asimismo, Hacienda indica que de continuar el paro de labores e impedir el acceso a las sedes judiciales constituye una falta grave que ameritaría descuentos en nómina, conclusión de nombramientos, acciones de cese de cargos, procedimientos disciplinarios y procedimientos de responsabilidad administrativa, entre otros. De esta forma, califica de ilegal la suspensión de labores y el paro. Este sinvergüenza no se acuerda cuando él bloqueó el Paseo de la Reforma, obligando a miles de ciudadanos a dejar sus trabajos, ¿verdad? Pero ahí sí, no pasó absolutamente nada. Lo más lamentable es que ahí nadie dijo nada. Igual que hoy, que somos pocos los que seguimos señalando las atrocidades de este gobierno cuatroteísta. Y peor aún, lo que están haciendo los trabajadores del Poder Judicial no solo es defendiendo sus derechos de forma legítima, sino ellos de forma valiente están defendiendo nuestra democracia. Por eso es necesario solidarizarnos con ellos y sobre todo apoyarlos con acciones contundentes que eviten este desastre que está por ocurrir ante los avances de Morena. La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Ciudad de México contra quien resulte responsable luego de que se impidiera la detención del exgobernador Javier Corral Jurado.
En un comunicado oficial que se difundió en Chihuahua, la Fiscalía Anticorrupción dio a conocer que la denuncia se interpone derivado de los probables hechos delictivos que se suscitaron en contra del personal de esta fiscalía, mismos que tuvieron verificativo en la Ciudad de México el día 14 de agosto, mientras se efectuaba el cumplimiento de un mandato judicial para llevar ante el juez de control al hoy evadido de la justicia de siglas JCJ, o sea, Javier N., por el delito de peculado con penalidad agravada en número de dos por un desvío de 98.600.000 pesos. Pero ¿qué creen? Rápidamente salió la 4T, porque él ya está ante el amparo de Morena, a ampararlo, a llevárselo resguardado para protegerlo, para cuidarlo y que siga en impunidad y obviamente que estos millones nunca aparezcan. Pues de acuerdo con lo que se explicó en los hechos, estuvieron involucrados diversos servidores públicos en la Ciudad de México, así como particulares, y nos habla de un abuso de poder y de tráfico de influencias. Esos son parte de los delitos de los cuales, además del peculado, de estos millones de pesos, toda esta trama de impunidad que estamos observando con los que son bendecidos bajo el paraguas de la 4T. En la visita de la gobernadora del Estado de México a las zonas afectadas de Chalco, Delfina Gómez, por las inundaciones a causa de las lluvias durante aproximadamente 19 días, habitantes irrumpieron en la Coordinación de Protección Civil en el municipio, lugar donde se encontraba la gobernadora. Los ciudadanos afectados entraron a las instalaciones cuando una de las puertas estaba abierta. Después, elementos de seguridad trataron de restringir el paso, pero unos ingresaron con empujones. La gobernadora, custodiada por elementos de la Policía Estatal y personal de Protección Civil, caminó sobre las calles inundadas de la colonia a Jacalones, donde también acudió el presidente municipal de Chalco, Miguel Gutiérrez. Por fin se presentaron y durante el recorrido, habitantes de la zona se acercaron para pedirles soluciones para desasolvar el agua que ha dañado sus viviendas. Somos los más olvidados, así lo dijo en el noticiero de Pepe Cárdenas, Teresa Miranda, vecina de Chalco, después de más de 20 días de estar en aguas puercas. Y ante la falta del gobierno de Morena, vecinos de Chalco destaparon ellos mismos el colector Solidaridad. Y peor aún, así como lo hizo en Guerrero, así como lo hizo para no recibir a las víctimas de la violencia, como son la familia Levarón, Sicilia, las Madres Buscadoras y los cientos de miles de personas que han perdido a un ser querido en las manos del crimen organizado. López Obrador respondió con la perversidad y mezquindad que lo caracteriza. No, no voy a ir porque se puede manchar la investidura presidencial cuando todos los días la mancha y la despedaza con la cantidad de mentiras y ataques a la ciudadanía que hace desde su púlpito mañanero. Es una vergüenza en verdad lo que está pasando en el país. Y entre tanta noticia yo les quiero dar una muy buena. El sábado pasado, junto con México Unido, se conformó el Sindicato de Trabajadores de Alto Riesgo, es decir, los policías. Este sector que ha sido tan lastimado, tan criminalizado, cuando son personas con familias que necesitan ser fortalecidos, necesitan más recursos, porque son las personas que nos cuidan de manera directa, son las personas que están cercanas, las personas de nuestros municipios, de nuestras colonias. Pues bien, ellos, López Obrador, ha hecho todo lo posible por eliminarlos para fortalecer una Guardia Nacional que no está para cuidarnos a nosotros, está para cuidar al crimen organizado y sobre todo para protegerlo a él. Pues bien, este sindicato lo que pretende es fortalecer para las demandas de este sector, pero también de la ciudadanía en lo general. Defender sus derechos, defender también sus prerrogativas. Pero aquí lo interesante es que este sindicato, donde México Unido entra, está conformando una Contraloría Ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Una Contraloría para vigilar, controlar y señalar a los gobiernos de todos los colores. Ojo, no nada más a los de oposición. La ciudadanía hemos sido omisos, hemos sido negligentes con los gobiernos y es por eso que vemos estos abusos. Es por eso que vemos que se creen esos servidores
públicos se creen dueños del país, porque la ciudadanía ha estado ausente. Pues bien, a mí me da mucho gusto que México Unido haya sido llamado como parte de la ciudadanía activa. Los invitamos a todos ustedes. Necesitamos de todo su talento para conformar esta Contraloría. No va a estar fácil, pero no tenemos miedo. Al contrario, sabemos que es necesario y por eso pondremos toda nuestra fuerza, valentía y corazón. Y antes de despedirnos, queremos invitarlos este próximo martes y jueves en este canal a las 6 de la tarde. El martes tendremos a la vocera de los trabajadores del Poder Judicial, quien nos hablará no solo de todo lo que han resistido, cuáles son sus condiciones y qué es lo que viene a futuro, pero también el jueves hablaremos de este tema que está muy mediático sobre la aprehensión del Mayo Zambada con un experto analista y cuál es la situación no solo de México, también del presidente frente a Estados Unidos ante esta, pues, no sabemos si fue aprehensión, si fue entrega, no lo sabemos, pero todo eso podemos irlo dilucidando con los diferentes medios y para eso también invitamos a nuestro experto. Y el y el martes 3 de septiembre tendremos la presentación del libro de AMLO a Sheinbaum, la entrega muy interesante de Sergio Negrete, un economista que ha estado desde el principio también documentando todo lo que ha hecho este gobierno. No se lo pierdan, martes y jueves aquí a las 6 de la tarde en su canal y por lo pronto nos despedimos deseándoles una muy linda semana.